Jean-Jacques Rousseau. Del contrato social, discurso sobre las ciencias y las artes, discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Libro 2. Capítulo 1. Que la soberanía es inalienable. La primera y más importante consecuencia de los principios anteriormente establecidos es que sólo la voluntad general puede dirigir las fuerzas del Estado según el fin de su institución, que es el bien común, porque si la oposición entre los intereses particulares ha hecho necesario el establecimiento de las sociedades, es el acuerdo entre esos mismos intereses lo que ha hecho posible. Lo que hay de común en estos intereses diferentes es lo que forma el vínculo social. Y si no hubiera algún punto en el que todos los intereses concordaran, ninguna sociedad podría existir. Ahora bien, es únicamente en razón de este interés común como debe ser gobernada la sociedad. Digo, pues, que no siendo la soberanía más que el ejercicio de la voluntad general, jamás puede enajenarse, y que el soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado más que por sí mismo. El poder puede muy bien transmitirse, pero la voluntad no. Pero no la voluntad. En efecto, si no es imposible que una voluntad particular concuerde en algún punto con la voluntad general, es imposible, al menos, el que ese acuerdo sea duradero y constante, porque la voluntad particular tiende por naturaleza a las preferencias y la voluntad general a la igualdad. Más imposible es todavía que haya una garantía de este acuerdo, aun cuando debería existir siempre. No sería un efecto del arte, sino del azar. El soberano puede muy bien decir: en este momento quiero lo que quiere tal hombre, o al menos lo que él dice que quiere. Pero no puede decir también que querré lo que ese hombre quiera mañana, puesto que es absurdo que la voluntad se encadene para el porvenir. Y puesto que no depende de ninguna voluntad el consentir en nada contrario al bien del ser que quiere, por tanto, si el pueblo promete simplemente obedecer, se disuelve mediante este acto, pierde su cualidad de pueblo. En el instante en que hay un amo, ya no hay soberano, y desde entonces el cuerpo político queda destruido. No quiere esto decir que las órdenes de los jefes no puedan pasar por voluntades generales, mientras que el soberano libre de oponerse a aquellas no lo haga.
En semejante caso del silencio universal, puede presumirse el consentimiento del pueblo. Explicaremos esto con todo detalle. Capítulo segundo. Que la soberanía es indivisible. Por la misma razón que la soberanía es inalienable, es indivisible, porque la voluntad es general o no lo es. ¿Es la del cuerpo del pueblo o solamente de una parte? En primer caso, esta voluntad declarada es un acto de soberanía y hace ley. En el segundo, no es más que una voluntad particular o un acto de magistratura. Todo lo más es un decreto. Pero nuestros políticos, al no poder dividir la soberanía en su principio, la dividen en su objeto. La dividen en fuerza y en voluntad, en poder legislativo y en poder ejecutivo, en derechos de impuestos, de justicia y de guerra, en administración interior y en poder de tratar con el extranjero. Tan pronto confunden todas estas partes como las separan, hacen del soberano un ser fantástico y formado de piezas añadidas. Es como si compusieran el hombre de varios cuerpos, de uno de los cuales tendría los ojos, de otro los brazos, de otro los pies, y nada más. Los charlatanes del Japón despedazan, según dicen, a un niño a la vista de los espectadores y luego, arrojando todos sus miembros uno tras otro al aire, hacen que vuelva a caer el niño vivo y totalmente entero. Así son más o menos los juegos de manos de nuestros políticos. Después de haber desmembrado el cuerpo social mediante una prestidigitación digna de feria, vuelven a juntar las piezas. No se sabe cómo. Este error deriva de no haberse formado nociones exactas de la autoridad soberana y de haber tomado por partes de esa autoridad lo que no eran más que emanaciones. Así, por ejemplo, se ha considerado el acto de declarar la guerra y el de hacer la paz como actos de soberanía, lo cual no son, dado que cada uno de estos actos no es una ley, sino solamente una aplicación de la ley, un acto particular que determina el acto de la ley, como se verá claramente cuando fijemos la idea vinculada a la palabra ley. Siguiendo de igual manera las demás divisiones, encontraríamos que siempre que se cree haber la soberanía compartida, uno se equivoca, que los derechos que se toman por partes de esa soberanía le están subordinados todos y suponen siempre voluntades supremas de los que esos derechos no representan sino la ejecución. No podría decirse cuánta obscuridad ha arrojado esta falta de exactitud sobre las decisiones de los autores en materia de derecho político, cuando han querido juzgar los derechos respectivos de los reyes y de los pueblos, a partir de los principios que ellos mismos habían establecido. Cualquiera puede ver en los capítulos 3 y 4 del primer libro de Groucho cómo este hombre sabio y su traductor Barbeirac se embrollan y se enredan en sus sofismas, por temor a decir demasiado o a no decir bastante según sus miras, y a herir intereses que tenían que conciliar. Groucho, refugiado en Francia, descontento de su patria y queriendo hacer la corte a Luis XVIII, a Luis XIII, a quien su libro está dedicado, no ahorra nada para despojar a los pueblos
de todos sus derechos y para revestir con ellos a los reyes con todo el arte posible. Pero desgraciadamente la expulsión de Jacobo II, que él llamaba abdicación, le forzaba a mantenerse reservado, a torcerse, a tergiversar para no hacer de Guillermo un usurpador. Si estos dos escritores hubieran adoptado los verdaderos principios, todas las dificultades quedarían eliminadas y ellos habrían sido en todo momento consecuentes. Pero habían dicho tristemente la verdad y solo habrían cortejado al pueblo. Ahora bien, la verdad no lleva a la fortuna, y el pueblo no da ni embajadas, ni cátedras, ni pensiones. Ni cátedras ni pensiones. Capítulo 2. De si la voluntad general puede errar. De lo que precede se deduce que la voluntad general es siempre recta y siempre tiende a la utilidad pública. Pero no se deduce que las deliberaciones del pueblo tengan siempre la misma rectitud. Siempre se quiere el propio bien, pero no siempre se ve. Jamás se corrompe al pueblo, pero con frecuencia se le engaña. Y solo entonces es cuando él parece querer su mal. Con frecuencia hay mucha diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general. Esta solo mira el interés común, la otra mira al interés privado, y no es más que una suma de voluntades particulares. Pero quitad de estas mismas voluntades los más y los menos que se destruyen entre sí, y queda por suma de diferentes diferencias la voluntad general. Si los ciudadanos no tuvieran comunicación alguna entre sí cuando el pueblo, suficientemente informado, delibera del gran número de las pequeñas diferencias, resultaría siempre la voluntad general, y la deliberación sería siempre buena. Pero cuando se forman íntegras asociaciones parciales a expensas de la grande, la voluntad de cada una de estas asociaciones se vuelve general respecto de sus miembros y particular respecto al Estado. Se puede decir entonces que ya no hay tantos votantes como hombres, sino solamente tantos como asociaciones. Las diferencias se hacen menos numerosas y dan un resultado menos general. Finalmente, cuando una de esas asociaciones es tan grande que se impone sobre todas las demás, ya no tenéis por resultado una suma de pequeñas diferencias, sino una diferencia única. Entonces ya no hay voluntad general, y la opinión que se le impone no es más que una opinión particular. Importa pues, para sentar bien el enunciado de la voluntad general, que no haya sociedad parcial en el Estado, y que cada ciudadano solo opine por sí mismo. Esa fue la única y sublime institución del gran Licurgo, que si hay sociedades parciales, es menester multiplicar el número y prevenir la desigualdad, como hicieron Solón, Numa, Servio. Estas precauciones son las únicas buenas para que la voluntad general sea siempre esclarecida y para que el pueblo no se engañe. Capítulo 4. De los límites del poder soberano. Si el Estado o la ciudad no es más que una persona moral, cuya vida consiste en la unión de sus miembros, y si el más importante de sus cuidados es el de su propia conservación, necesita una fuerza universal y compulsiva para mover y disponer cada parte de la forma más conveniente al todo. Igual que la naturaleza da a cada hombre un poder absoluto sobre sus miembros.
El pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos. Y es este mismo poder el que, dirigido por la voluntad general, lleva, como he dicho, al nombre de soberanía. Pero además de la persona pública, tenemos que considerar las personas privadas que la componen y cuya vida y cuya libertad son naturalmente independientes de ella. Se trata, pues, de distinguir bien los derechos respectivos de los ciudadanos y del soberano, y los deberes que tienen que cumplir los primeros en calidad de súbditos del derecho natural de que deban gozar en calidad de hombres. Es cosa convenida que todo cuanto cada uno enajena por el pacto social, de su poder, de sus bienes, de su libertad, es sólo la parte de todo aquello cuyo uso importa a la comunidad. Pero hay que convenir también en que sólo el soberano es juez de esa importancia. Todos los servicios que un ciudadano puede rendir al Estado se los debe tan pronto como el soberano los exija. Pero el soberano, por su parte, no puede cargar a los súbditos con ninguna cadena inútil a la comunidad. No puede siquiera quererlo, porque bajo la ley de la razón nada se hace sin causa, igual que bajo la ley de la naturaleza. Los compromisos que nos vinculan al cuerpo social solo son obligatorios porque son mutuos, y su naturaleza es tal que al cumplirlos no se puede trabajar para los demás sin trabajar también para uno mismo. ¿Por qué la voluntad general es siempre recta y por qué todos quieren constantemente la felicidad de cada uno de ellos, sino porque no hay nadie que se apropie de la expresión cada uno y que no piense en sí mismo al votar por todos? Lo que prueba que la igualdad del derecho y la noción de justicia que ella produce deriva de la preferencia que cada uno se da y, por consiguiente, de la naturaleza del hombre, que la voluntad general, para serlo verdaderamente, debe serlo en su objeto, tanto como en su esencia, que debe partir de todos para aplicarse a todos, y que pierde su rectitud natural cuando tiende a algún objeto individual y determinado, porque entonces, juzgando sobre lo que nos es ajeno, no tenemos ningún verdadero principio de equidad que nos guíe. En efecto, desde el momento en el que se trata de un hecho o de un derecho particular sobre un punto que no ha sido regulado por una convención general y anterior, el asunto se vuelve contencioso. Es un proceso en que los particulares interesados son una de las partes y lo público la otra, pero en el que no veo ni la ley que hay que seguir ni el juez que debe fallar. Sería ridículo querer remitirse entonces a una decisión expresa de la voluntad general, que no puede ser más que la conclusión de una de las partes, y que, por consiguiente, no es para la otra más que una voluntad ajena, particular, inclinada en esta ocasión a la injusticia y sometida al error. Así como una voluntad particular no puede representar la voluntad general, la voluntad general cambia a su vez de naturaleza cuando tiene un objeto particular, y no puede, como general, fallar ni sobre un hombre ni sobre un hecho. Cuando el pueblo de Atenas, por ejemplo, nombraba o deponía a sus jefes, discernía honores para uno, imponía penas a otro, y mediante multitud de derechos particulares ejercía indistintamente todos los actos del gobierno. El pueblo entonces no tenía ya voluntad general propiamente dicha. No actuaba ya como soberano, sino como magistrado. Esto parecerá contrario a las ideas comunes, pero es menester dejarme tiempo para exponer las mías. Debe entenderse por qué esto que lo generaliza la voluntad no es tanto el número de votos como el interés común que los une. Porque en esa institución cada uno se somete necesariamente a las condiciones que impone a los demás.
acuerdo admirable del interés y de la justicia que da a las deliberaciones comunes un carácter de equidad que vemos desvanecerse en la discusión de cualquier asunto particular, por falta de un interés común que una e identifique la regla del juez con la de la parte. Por cualquier lado que uno se remonte al principio, se llega siempre a la misma conclusión, a saber, que el pacto social establece entre los ciudadanos tal igualdad que todos ellos se comprometen bajo las mismas condiciones, y todos ellos deben gozar de los mismos derechos. Así, por la naturaleza del pacto, todo acto de soberanía, es decir, todo acto auténtico de la voluntad general, obliga o favorece igualmente a todos los ciudadanos, de suerte que el soberano conoce solo el cuerpo de la nación y no distingue a ninguno de los que la componen. ¿Qué es propiamente, por tanto, un acto de soberanía? No es una convención del superior con el inferior, sino una convención del cuerpo con cada uno de sus miembros. Convención legítima porque tiene por base el contrato social, equitativa, dado que es común a todos, útil, dado que no puede tener otro objeto que el bien general, y sólida porque tiene por garantía la fuerza pública y el poder supremo. Mientras los súbditos solo están sometidos a tales convenciones, no obedecen a nadie, sino únicamente a su propia voluntad. Y preguntar hasta dónde alcanzan los derechos respectivos del soberano y de los ciudadanos es preguntar hasta qué punto pueden estos comprometerse consigo mismo, cada uno con todos y todos con cada uno de ellos. De esto se deduce que el poder soberano, por absoluto que sea, por sagrado, por inviolable, no pasa ni puede pasar los límites de las convenciones generales, y que todo hombre puede disponer plenamente de lo que de sus bienes y de su libertad le han dejado estas convenciones. De suerte que el soberano nunca tiene el derecho de cargar a un súbdito más que a otro, porque entonces, al volverse particular el asunto, su poder deja de ser competente. Una vez admitidas estas distinciones, es completamente falso que en el contrato social haya una renuncia verdadera por parte de los particulares. Su situación, por efecto de este contrato, es realmente preferible a lo que antes era, y en lugar de una enajenación, no han hecho sino un cambio ventajoso de una manera de ser incierta y precaria, y por otra mejor y más segura, de la independencia natural por la libertad, del poder de hacer daño a los demás por su propia seguridad y de su fuerza, que otros podían sobrepasar, por un derecho que la unión social vuelve invencible. Su vida misma, que ellos han consagrado al Estado, está continuamente protegida por éste, y cuando la exponen en su defensa, ¿qué hacen sino devolverle lo que han recibido de él? ¿Qué hacen que no hagan con más frecuencia y con más peligro en el estado de naturaleza, cuando, librando combates inevitables, defenderían con peligro su vida lo que les sirve para conservarla? ¿Defenderían con peligro de su vida lo que les sirve para conservarla? Todos tienen que combatir si es preciso por la patria, cierto, pero también lo es que nadie tiene nunca que combatir por sí mismo. No se sale ganando corriendo, por lo que constituye nuestra seguridad una parte de los riesgos que tendríamos que correr por nosotros mismos tan pronto como nos fuera arrebatada.